bienvenidos al blog de ciencias. En esta oportunidad voy a socializar unos aspectos relacionados con modelos o maquetas de ADN, algunas cuestiones para profesores y algunas indicaciones para estudiantes. Introducción. Los estudiantes en diversas investigaciones se ha visto que presentan dificultad a la hora de localizar en dónde se encuentra el material genético. Algunos investigadores como Garcés recomiendan la realización de modelos acerca del ADN para su explicación y acercarse al modelo que ha construido la biología. En este modelo se pueden tener en cuenta colores, formas, tamaños y la explicación del modelo tanto en su realización como en su funcionalidad, ya que es fundamental a la hora de comprobar el grado de apropiación que tienen los estudiantes sobre este tema en particular. Hay que tener en cuenta que los modelos científicos median entre la teoría y los datos que los investigadores han obtenido en laboratorio, o si se quiere de esta forma, entre la teoría y la realidad. Un modelo, según una investigación del señor Acevedo 2017, se caracteriza por su capacidad de representación, lo que le permite un funcionamiento instrumental y a la vez habla sobre lo que representa. Sin embargo, un modelo solo es una representación de una parte de ese objeto en particular. Es decir, en este caso el modelo del ADN solo es una representación de la molécula del ADN. Si nosotros quisiéramos por ejemplo, estudiar cómo se duplica el ADN, tendríamos que construir otro modelo. Si quisiéramos saber cómo el ADN permite la expresión genética, tendríamos que construir otros modelos. En consecuencia, los modelos se necesitan unos a otros para representar diversas características y diversas propiedades según los fenómenos que estamos estudiando. Además, está el papel en el aprendizaje, ya que los modelos permiten actuar como instrumentos potentes de aprendizaje, pues son a la vez fuente y medio de conocimiento. Es decir, existe una función del modelo en la construcción del mismo y durante su uso, es decir, sobre la sustentación o la evaluación del modelo. Cuando un estudiante socializa un modelo, podríamos decir que está en ese momento reaprendiendo sobre lo que representa el modelo en sí. Andrade, Castel y Barbosa destacan que el uso de los modelos didácticos de ADN profundiza en el conocimiento sobre los ácidos nucleicos, ya que adquieren significados lógicos para el estudiante y le permiten ampliar su estructura cognitiva para que puedan actuar de forma autónoma, interpretando, comprendiendo y solucionando problemas en distintos contextos. Y un abordaje desde el enfoque CTS en relación a la elaboración de maquetas de ADN como actividad de refuerzo o cierre de una unidad temática representa un desafío para el profesorado, ya que exige su preparación en temas sociales, éticos, políticos y ambientales, que a menudo están relacionados con conocimientos disciplinares propios de las ciencias y trascienden este escenario, exigiendo un trabajo colaborativo con otros docentes y profesionales. Esto según la investigación de Martínez en el 2014. Además de poder incluir controversias sociocientíficas como la clonación, el uso del genoma, la eugenesia, transgénicos, entre otros. Hasta aquí la parte para los profesores. Ahora voy a hacer una pequeña introducción al ADN para los estudiantes. Para estudiantes. El ADN son las siglas o abreviación de una palabra que significa ácido desoxirribonucleico. El ADN celular es la molécula que contiene todas las instrucciones que un ser vivo necesita para desarrollarse en el medio en el que normalmente vive. Es como si de las instrucciones de operación de un ser vivo se tratase. Me explico. Todos los seres vivos, el perro, el gato, el árbol, el pasto, yo, ustedes como las que me están escuchando, los estudiantes, hay que comprender que estamos vivos, poseemos la cualidad de la vida, pero esto es gracias a que tenemos unas unidades muy pequeñas que a la vez están vivas. Es decir, nosotros estamos constituidos por células que ostentan la misma cualidad que nosotros, que es la vida. Todas las células tienen en su estructura interna ADN. En este sentido, el ADN celular contiene encriptadas, es decir, codificadas,
todas las instrucciones que un ser vivo necesita para desarrollarse, crecer, subsistir, reproducirse, hasta que ese ser vivo finalmente llegue a morir. En la parte de la derecha tenemos una célula epitelial de raspado de mejilla. Entonces nosotros internamente tenemos en nuestras mejillas este tipo de células. Se hizo un raspado, se le agregó una tinción especial, se observó al microscopio y en la flechita roja se encuentra el núcleo de la célula y dentro del núcleo se encuentra el ADN, es decir, el ácido desoxirribonucleico. Si examinamos una célula vegetal encontraríamos lo mismo, una estructura donde se encuentran o se aprecian las células. En este caso, este es un catáfilo de cebolla, es decir, la cebolla cabezona. Se sacó un catáfilo muy fino, se le agregó tinción azul de metileno y se observa este puntico en cada una de las células, ese puntico redondito, que es el núcleo. Y dentro del núcleo que está el ADN, que consiste en las instrucciones que la célula necesita para poder subsistir. Este es un ejemplo de un hongo, entonces encontramos aquí al microscopio un puntico, ese puntico que representa el núcleo, y dentro del núcleo que tenemos el ADN, es decir, las instrucciones que el hongo necesita para poder crecer, desarrollarse, dividirse y subsistir. Acá tenemos una bacteria, o tenemos el ejemplo de una microfotografía de microscopio electrónico de una bacteria, donde encontramos diferentes partes de la bacteria y señalado en rojo entonces encontramos el ADN. Entonces en este caso la bacteria también tiene ADN. ¿Y qué encontramos en el ADN? Encontramos las instrucciones que la bacteria necesita para crecer, dividirse, subsistir en el medio en el cual se encuentra. En otras estructuras que son más pequeñas que la célula, por ejemplo en el caso de los virus también tienen material genético. Por ejemplo puedo citar los ADN virus. Entonces aquí donde dice A encontramos un ADN virus. En esta parte en especial, por ejemplo, el virus no tiene un núcleo, pero sí tiene un ADN que se encuentra encerrado en una estructura especial que se llama cápside. ¿Para qué le sirve el ADN del virus? Para que el virus pueda llegar a una célula, infectarla y replicarse, es decir, producir más virus. La ciencia actual discute si, por ejemplo, los virus están vivos o no. En mi concepto y según lo que he estudiado, los virus no tienen vida, utilizan mecanismos de las células que sí están vivas para poderse multiplicar y infectar más células. Este es el A. En el B encontramos una mitocondria. ¿Qué es la mitocondria? Es un organelo de las células que utilizan oxígeno para producir energía, y las mitocondrias dentro de sí también tienen ADN. Entonces la mitocondria, en este caso, si necesita producir más mitocondrias, ¿qué hace? Utiliza su ADN para que la célula huésped produzca más como ella. Y finalmente en el C tenemos el cloroplasto. El cloroplasto es el organelo que le permite a las células vegetales aprovechar la energía del sol para convertirla en energía química. Y el cloroplasto también tiene su ADN especial. Por lo tanto, si el cloroplasto la célula necesita generar más cloroplastos, acude al ADN del cloroplasto para replicar. Ahí se encuentran las instrucciones para producir más cloroplastos. El ADN está escrito en un idioma especial, es decir, tiene como su propio lenguaje. Hace uso de 4 palabras para escribir todos los códigos genéticos de todas las especies que habitan nuestro planeta. Entonces aquí me podrían decir, pero profesor, ¿cómo así? ¿Todos los seres vivos que existen en este planeta tienen el mismo código genético? Sí. Tienen el mismo lenguaje, pero no todos los seres vivos tenemos la misma secuencia de ADN. Todos nosotros somos diferentes porque en nuestras secuencias de ADN precisamente hay diferencias. Aunque todos los códigos genéticos de todos los seres vivos de nuestro planeta comparten ciertas secciones que son iguales. Entonces, el ADN se encuentra escrito con 4 palabras que nos permiten escribir todos los códigos genéticos de todas las especies del planeta. Cada una de estas palabras la vamos a denominar nucleótido. Entonces existen 4 nucleótidos. La adenina, que la vamos a representar con A, la timina, que la vamos a representar con T, la citosina con C y la guanina con G. En la parte de derecha, y espero que se observe el cursor, tenemos un modelo, una representación de la estructura del ADN. Entonces aquí vamos a arrancar con la parte de abajo donde hay como una X azul. Eso se llama cromosoma. ¿Qué es un cromosoma? Resulta que cuando la célula se va a dividir,
condensa todo su ADN en unas estructuras que se llaman cromosomas. En el caso del ser humano tenemos 23 pares de cromosomas, entonces todo el ADN se encuentra ahí todo juntico. Acá tenemos el ejemplo de un solo cromosoma. ¿Y cuál es la relación del cromosoma con el ADN? Sencillamente que el cromosoma encuentra supremamente enrollado toda la estructura del ADN. Entonces, partiendo del cromosoma, si uno sigue toda la línea azul, encuentra de que se va desenrollando a medida de que vamos avanzando en la representación gráfica. El ADN se encuentra supremamente enrollado en unas estructuras que se llaman histonas. Continuamos, se sigue desenrollando y finalmente obtenemos una cadena que da la apariencia como de una espiral, de una doble espiral. Entonces aquí encontramos el ácido desoxirribonucleico, es decir, las instrucciones de la célula. Finalmente, si seguimos a la parte derecha de la representación gráfica, obtenemos que se encuentra escrito en el lenguaje que les vengo diciendo: adenina, citosina, guanina, timina. Las diferencias entre los seres vivos de nuestro planeta radica en que estas secuencias son distintas en algunas regiones del ADN y eso es lo que nos hace a todos diferentes. Hay una particularidad que quiero notar. Aquí hay una doble hélice, es decir, una doble cadena de ADN, ¿sí? Aquí, en una cadena, si leo la de arriba, sería adenina, citosina, guanina, timina, citosina, adenina. Y si leo la cadena de abajo, será en la última parte, timina, guanina, citosina, adenina, guanina, timina. Si se dan cuenta, existe un apareamiento entre el nucleótido de una cadena y el otro nucleótido de la cadena complementaria. Es decir, donde hay una adenina, en la otra cadena al frente vamos a encontrar una timina. Donde encontramos en una cadena citosina, en la otra cadena al frente vamos a encontrar guanina. Y así sucesivamente, es decir, los nucleótidos no se emparejan al azar entre una cadena y la otra, se encuentran emparejadas según esta particularidad. Donde en una cadena hay adenina, en la otra cadena al frente encontramos timina, y donde hay en una parte citosina, al frente vamos a encontrar guanina, en la otra cadena. Vamos a estudiarlo con la siguiente representación. Entonces, aquí arriba tenemos la doble hélice de ADN y en la parte de abajo la encontramos desdoblada. Si pueden apreciar, entonces aquí donde hay una citosina, al frente en la otra cadena se encuentra estable una guanina. Si en una cadena hay adenina, en la otra cadena hay timina. Donde en la otra cadena hay, por ejemplo, guanina, en la otra cadena hay citosina y así sucesivamente. Vamos a verlo de la siguiente manera. Acá tenemos un modelo que nos representa la doble hélice del ADN. Si nosotros la separamos, es decir, abrimos la doble cadena, obtendríamos lo siguiente. En este modelo que está acá en esta representación podemos ver que tiene más componentes. Encontramos también una parte donde hay un pentágono morado, que es el azúcar, y una P que significa el grupo fosfato. Es decir, un nucleótido, adenina, guanina, citosina, timina, se encuentra conformado por tres partes constitutivas. Algo que se llama base nitrogenada, un azúcar, que en este caso se llama desoxirribosa, por eso debe su nombre de desoxirribonucleico, y un grupo fosfato. Eso es un nucleótido. En un video posterior quizás hagamos el modelo de Watson y Crick y podamos entender esto en más detalle. Entonces, tenemos las dos cadenas de ADN aquí y si nosotros las separamos encontraríamos lo siguiente. Por una parte, una cadena estaría constituida por timina, citosina, adenina y guanina, y la otra cadena complementaria que se encuentra al frente tendría la siguiente secuencia. Donde hay timina, entonces encontraremos la adenina, donde hay citosina encontraríamos la guanina, donde hay adenina encontraríamos la timina y donde hay guanina encontraríamos la citosina. Hay que tener presente entonces que la estructura del ADN es una doble hélice. ¿Y cómo se encuentran estables una cadena frente a la otra? Gracias a unas uniones débiles que se forman entre una cadena y la otra que se llaman puentes de hidrógeno. Entonces acá las tenemos. Hydrogen bond. Sí, esos son los puentes de hidrógeno. Vamos a verlo aquí representado de la siguiente manera. En la parte de abajo tenemos dos modelos del ADN, la doble hélice y en el centro encontramos aquí las dos hélices desdobladas, ¿sí? Entonces tendríamos que una secuencia sería representada de la siguiente manera. Timina, citosina, adenina, guanina. Esta sería una cadena. Y al frente, en la otra cadena encontraríamos la secuencia complementaria, es decir, adenina,
guanina, timina y citosina. Y una cadena, en conclusión, se encuentra estable frente a la otra cadena gracias a los puentes de hidrógeno. En este sentido, si nos vamos a la parte de arriba, tenemos que una secuencia de ADN está escrita empleando este idioma de los 4 nucleótidos, es decir, adeninas, guaninas, timinas y citosinas. Acá tenemos un ejemplo de 50 nucleótidos. Si esta es una cadena, entonces comprenderíamos que esta está estable frente a su otra cadena complementaria gracias a los puentes de hidrógeno que vienen representados con estas líneas y la secuencia complementaria que sería esta. Es decir, donde en una cadena encontramos adenina, enfrente en la otra cadena estable por puentes de hidrógeno encontraríamos la timina, donde hay guanina al frente en la otra cadena citosina, en una cadena timina al frente en la otra cadena adenina y así sucesivamente. Finalmente, para los estudiantes, ¿qué podemos decir? El ADN del ser humano está conformado por aproximadamente 3.200 millones de nucleótidos. Entonces hagan de cuenta, 3.200 millones de estas letras son muchísimas letras. Esto constituye el código genético. Esto da oportunidad para que todos nosotros tengamos en nuestro ADN pequeñas diferencias, es decir, pequeñas secuencias de ADN que son diferentes y lo que nos permite hacer todos diferentes. Solamente los gemelos son los que tienen el mismo ADN. Aún así, cuando ellos se desarrollan, presentan ciertas diferencias, ligeras diferencias morfológicas. El ADN se encuentra ubicado en conclusión en el núcleo de las células y todas las células de nuestro cuerpo poseen la misma secuencia en estos 3.200 millones de nucleótidos. Es decir, una célula de la piel, una célula muscular, una célula nerviosa posee la misma secuencia de ADN. Por eso es que hoy en día son tan importantes, por ejemplo, las pruebas de ADN, ¿sí? Si una persona, por ejemplo, comete un crimen y deja células en la escena del crimen, se puede rastrear el código genético y llegar al responsable del crimen por medio de las pruebas de ADN. En nuestro cuerpo existen excepciones a la regla. Por ejemplo, los espermatozoides y los óvulos tienen la mitad de la información genética. Y en el caso de los glóbulos rojos de nuestra sangre que transportan el oxígeno, ellos durante su maduración perdieron el núcleo. ¿Para qué? Para ganar espacio. ¿Sí? Entonces en la parte inferior tenemos la representación gráfica de un glóbulo rojo, visto de lado y visto de frente. Si se dan cuenta, tiene la forma de una moneda aplastada justo en el centro, y esto lo hace precisamente porque necesita espacio interno para transportar oxígeno y el núcleo le ocuparía espacio. Entonces él, cuando madura de normoblasto a glóbulo rojo, pierde precisamente el núcleo, es decir, pierde su ADN. Bueno, y si es así, por ejemplo, ¿por qué una prueba de sangre sirve para detectar el ADN? Resulta que en las células sanguíneas, en la línea, por ejemplo, los glóbulos blancos, sí se obtiene suficiente ADN para hacer, por ejemplo, la secuenciación de ADN. Otra excepción, por ejemplo, las células musculares que permiten la contracción, estas células musculares tienen uno o varios núcleos, dependiendo de la actividad física que haga la persona. Por ejemplo, un fisicoculturista que se la pasa haciendo pesas en el gimnasio, él tiene más células musculares y estas células musculares tienen más núcleos. Pero hay que tener presente de que cada núcleo tiene la misma secuencia de ADN que todas las células de ese individuo. Ahora vamos a pasar a examinar algunas maquetas que realizaron los estudiantes para la clase de ciencias para cerrar el tema de ADN. Bueno, iniciamos entonces con esta maqueta. Ok, vamos a ver si se ve, cómo se ve acá. Ok, vamos a ver. Esta maqueta tiene una particularidad y es que en el centro, vamos a ver, los estudiantes tomaron un eje para que las correspondencias entre los nucleótidos, ¿cierto? Adenina, timina, guanina, citosina, tuviera representación en los puentes de hidrógeno. Entonces, por ejemplo, acá los estudiantes generalmente utilizan un palito para representar los puentes de hidrógeno. Entonces acá encontramos el nucleótido y acá la correspondiente, y el eje sobre el cual ellos proponen gira la doble hélice de ADN, pues entonces en este caso está representado por un palo, por una madera, ¿sí? Un eje que ellos han colocado. Al momento de la socialización, pues uno les pregunta generalmente el eje que representa. Entonces ellos dicen pues que no representa en sí nada, porque efectivamente pues en el modelo del ADN el palito no está, ¿no?
Entonces lo que hace es como la función de tener estable las dos cadenas. Entonces esta es una cadena y la cadena complementaria vendría siendo esta otra de acá. Vamos a ver esta. Si ustedes se dan cuenta, pues dentro de la maqueta que se les solicitó a los estudiantes, se les pidió que representaran, porque lo vimos en clase, la cadena en sentido, que sería esta, la que tiene los nucleótidos al derecho, es decir, por ejemplo, guanina, adenina, citosina, esta debe ser timina, y ustedes van a encontrar las letras escritas al contrario en esta cadena. Entonces, la primera es la cadena en sentido y esta sería la cadena en antisentido, ¿cierto? Por eso encuentran las letricas al contrario. Entonces, este es un modelo. ¿Qué podríamos decir de este modelo que le hace falta? Ellos están representando un nucleótido que sabemos está conformado por tres partes constitutivas: una base nitrogenada, un azúcar y el grupo fosfato. Entonces este de acá nucleótido tendría un enlace al siguiente nucleótido y este al otro y este al otro. Digamos que esto acá no está representado porque hace falta la conexión de este nucleótido con este, y de esta manera pues se entendería que esta sería una cadena, y la complementaria que se encuentra estable al frente al contrario por puentes de hidrógeno sería esta. Aquí encontramos otra maqueta, digamos que tiene como la misma estructura. Esta es una más larguita. Entonces, las mismas características. Tenemos un eje central, ¿sí?, sobre el cual se ubican la correspondencia de los nucleótidos. Entonces aquí estaría adenina, esta sería timina, que está escrita al revés, y los demás nucleótidos. Este es un modelo, digamos que bastante frecuente de los estudiantes, y hay que tener presente, por ejemplo, que ellos cuando se les solicita una maqueta sobre el ADN, generalmente pues ellos tratan de mirar fotografías, mirar videos de cómo se hace, y encuentran como la manera más fácil de hacerlo así. Un eje central, se colocan los dos nucleótidos correspondientes, guanina, citosina, timina, adenina, y se arma la escalera en doble espiral, ¿sí? Pero lo que les decía yo anteriormente es muy representativo esto de acá, ¿no? Porque pareciera como si estuvieran conectados el nucleótido de esta cadena con el nucleótido de esta cadena por medio de esto. Lo que ellos tratan de representar acá son los puentes de hidrógeno, más no están representando, por ejemplo, el enlace que iría de cada nucleótido, de un nucleótido al otro. ¿Listo? Entonces voy a girarlo. Timina en amarillo, citosina en rojo, la adenina en verde, ¿cierto? Y este fue entonces el modelo que utilizaron los estudiantes. Este que lleva bolitas de icopor, y los puentes de hidrógeno están representados entonces por un palito de paleta. Además dejan por fuera el enlace que conecta cada nucleótido entre sí. Esta maqueta sigue el mismo modelo entonces de el fuste en la mitad, y encontramos entonces aquí los diferentes nucleótidos que constituyen la cadena, ¿cierto? Entonces cada bolita vendría siendo un nucleótido, y aquí pues si se excedió un poquito el estudiante hizo un puente de hidrógeno pues bastante largo. Hay que tener en cuenta que esta maqueta aproximadamente tiene 1 metro de largo, y el código de colores entonces está representado en la parte de arriba. Digamos que este modelo es muy digamos como que la idea del modelo con el fuste en la mitad y los puentes de hidrógeno que conectan cada uno de los nucleótidos es una idea muy recurrente dentro de los estudiantes al momento de hacer las maquetas, pero siempre les hace falta acá la conexión que nos une un nucleótido con el otro. Realmente la cadena viene siendo esta, ¿no? Y la otra cadena enfrentada acá. Con un grupo de estudiantes de secundaria nos dimos a la tarea de imitar el modelo de Watson y Crick. Entonces para eso nosotros hicimos un modelo, unas siluetas de de los nucleótidos, de tal forma que quedara más fácil hacer la maqueta que los estudiantes traían. Nosotros para este año 2018 retomamos esos esfuerzos, y lo que tenemos acá entonces es la maqueta hecha en papel con unas impresiones previas que acá prácticamente se ensamblan unos con otros. Entonces, por ejemplo, acá que tenemos por ejemplo acá representada la guanina, enfrente su correspondiente que es la citosina, se ve con C, y vemos los tres constituyentes. Bueno, acá no se alcanzan a ver de pronto por lo que los estudiantes no pegaron bien la maqueta. Faltó un poquito más de instrucción con ellos, pero ahorita vamos a ver una que sí está correctamente, o sea, está bien realizada. Entonces tenemos acá por lo menos se observa el grupo amino, y aquí el azúcar, ¿sí? La desoxirribosa.
Esta maqueta de acá ya presenta los 3 elementos constitutivos. Esta se parece un poquito más al modelo que presentaron Watson y Crick. Los estudiantes le hicieron aquí una especie de marco y la forraron en plástico. De pronto no se aprecia el video el detalle en el video, entonces, pero sin embargo lo vamos a girar. Entonces, ¿qué encontramos acá? El modelo presenta el detalle, en este caso, de lo que constituiría entonces cada nucleótido. Entonces acá está representado acá la citosina, el azúcar, y acá este pequeñito de acá que es el grupo fosfato. Cada nucleótido entonces contiene su grupo amino, su azúcar y su grupo fosfato. El grupo fosfato es el que permite enganchar al próximo nucleótido de acá, que tiene los mismos componentes: azúcar, grupo amino y otro fosfato. Vamos a ver por aquí. En un video quizás a futuro hagamos la maqueta. La verdad esto no es difícil de hacer, sencillamente es tener las guías, recortar, tener un fuste que es el de la mitad, igual el mismo modelo, y ensamblar cada uno de los pares de nucleótidos. Entonces, en la estadística, acá tenemos, entonces acá vista desde arriba. Igual otra maqueta con el mismo principio. Tenemos entonces el eje central y los pares de nucleótidos como se enganchan, entonces cada uno su correspondencia. Acá podemos observar, no sé si lo alcanza a tomar la cámara, que por ejemplo esta T de timina está al revés y esta C de citosina está al contrario, precisamente porque tienen sus complementarios. Esta sería la cadena en antisentido y la del frente sería la cadena en sentido. Entonces al frente de cada timina hay una adenina, al frente de cada citosina habría entonces una guanina que vendría siendo representada con el color azul. Un punto a favor de este tipo de maquetas es que cada uno de los nucleótidos de las bolitas de icopor está representado un nucleótido, y si se dan cuenta los estudiantes tomaron la molestia de pegar unos con otros. Entonces acá uno entendería que esta sí efectivamente sería una cadena y la otra sería la otra cadena, ¿sí? Entonces encontramos algunos pegados, lo que nos indicaría entonces que esto sería una cadena y la otra, y sus correspondientes puentes de hidrógeno. Ya saben que dentro de la maqueta, dentro del modelo, digámoslo así, este fuste de la mitad pues no tendría ninguna representación de nada. Acá tenemos un modelo más pequeño. Entonces igual el mismo principio, el fuste del medio que es el eje, y cada uno su color, su correspondencia con su código de colores acá. A medida que nosotros pues vamos observando los modelos, pues la idea es que los estudiantes de alguna manera representaran y hicieran su modelo. Y aquí encontramos un modelo un poquito más abstracto, ¿no? Los estudiantes entonces entenderíamos que esta de acá sería una cadena, ¿cierto? Y la cadena complementaria pues entonces estaría al frente, cada uno pues con los nucleótidos que se corresponden. Si es citosina, entonces acá sería guanina, perdón, acá sería citosina y adenina timina. Es necesario pues aclararles un poquito pues a las personas que se están tomando la molestia de ver el video, que el colegio se encuentra en un área rural. Muchas veces comprar este tipo de materiales es difícil, ¿no? Y el acceso a fuentes de información de cómo puede ser la maqueta y demás pues muchas veces es un poco reducida. Entonces este es un modelo igual que los estudiantes presentaron y pues a mí me parece interesante pues compartirlo. Aquí no encontramos mayor novedad, igual un fuste central. Entonces acá encontramos los pares de nucleótidos, adenina, guanina, citosina, timina, y entonces los puentes de hidrógeno representados por los palillos pintados con el mismo color del nucleótido, Este modelo de acá, aunque no lo alcanza a ver bien la cámara, digamos que presenta las características que les decía yo que eran importantes. Cada una de las bolitas representa un nucleótido, y acá, si se dan cuenta, se encuentra un nucleótido pegado al otro, es decir, no está el espacio. Acá sí entenderíamos entonces que esta es una cadena, y su cadena complementaria pues entonces se encontraría en el centro. El mismo principio, ¿no? El fuste en la mitad y los puentes de hidrógeno representados con los palillos. ¿Listo? Entonces acá se ve ya el plano, es como de 80 centímetros la maqueta, ¿sí? Entonces ahí, por aquí la observen. La maqueta que está acá es una maqueta más o menos de 1,20 m, 1,50 m. Sigue el mismo principio, es un poquito más grande igual, tiene las letras acá al contrario, representando la cadena en antisentido. Tenemos los puentes de hidrógeno, el fuste de la mitad, que es como la tendencia de las maquetas que los estudiantes están haciendo, y cada uno tiene su correspondencia. Entonces acá se tiene timina, al frente irá la adenina, acá la citosina en azul y la guanina en verde.
Igual, el mismo principio. Digamos que la maqueta por el traslado de pronto se maltrató un poquito, pero trata de conservar el mismo principio de que cada nucleótido esté pegado, ¿cierto? Entonces lo que entendería o daría a entender de que este sería una cadena continua y sin estos espacios, ¿no? Que son los espacios que presentan las otras maquetas. Esta maqueta pues fue bastante interesante en el sentido tal de que los estudiantes habían hecho un modelo algo así como este. Los estudiantes habían colocado, tomando un palo de balso, entonces cada uno de los 4 nucleótidos, pero lo hicieron de tal forma que quedaba como muy, en cierta medida, como abstracto. Entonces aquí, por ejemplo, acá encontramos los 4 colores y se les sugirió que cada uno, que en lugar de presentarla así, conectaran cada par de nucleótidos, por ejemplo, este con este, ¿sí? Y lo hicieron mediante una cinta, que es el modelo que está acá, ¿sí? Entonces, pues siempre se ve un poquito abstracto, pero digamos que cumple el objetivo de dejar comunicado en una cadena el nucleótido con el próximo, entonces entiende que se está enlazado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá, la cadena en sentido podría ser la azul, si uno la sigue, ¿cierto? Encontraría que es continua. Y la cadena en antisentido entonces vendría siendo representada por la roja, que es esta de acá. Pues digamos que entre los modelos que presentaron esto dio una novedad con respecto a cómo están comunicados cada uno de los nucleótidos. Esta maqueta fue bastante interesante, ¿por qué? Porque si se dan cuenta, parece como si estuviera en 3D, ¿no? Igual, el mismo principio, pero cuando uno la gira, encontramos que los estudiantes se basaron en una fotografía para hacer el modelo. Yo les pregunté a los estudiantes, efectivamente han buscado en Google maqueta de ADN fotografía y les apareció este modelo, ¿no? Que si uno, por ejemplo, lo vería en una fotografía, pues uno entendería entonces que de ahí era la impresión de la doble hélice. Pero básicamente lo que ellos representaron acá, que me llamó mucho la atención y que creo que es importante para aquellas las cuestiones sociocientíficas, es que la representación, al tomarla de una fotografía, lógicamente 2D, pues al momento de plasmarla en 3D o en una maqueta, en este caso, pues lógicamente no brinda el resultado que uno esperaría. Esta maqueta igual, ¿cierto? Parecería como si estuviera la doble hélice, pero cuando uno la gira, encontraría que no está la doble hélice. Cuando los estudiantes presentan los modelos, uno les aclara, ¿cierto? Les dice, coge un modelo que más o menos se aproxime al modelo y les explica, por ejemplo, dentro de lo que ya les he mencionado, que el fuste no va. Esto representa los puentes de hidrógeno, la correspondencia entre cada uno de los nucleótidos y al momento de girarla pues se debería ver la doble hélice, en este caso no se presenta. Entonces me parece importante compartir. Igual una más pequeña, pero sin novedad, ¿cierto? Entonces tenemos la doble hélice, no hay novedad, ¿cierto? Pues novedad en el sentido tal de que él sigue siendo el fuste la mitad como el eje. Acá observamos que los nucleótidos están conectados entre sí. El siguiente modelo me parece muy importante. De por sí es un modelo pues, que no se mantiene en pie, pero los estudiantes acá sí hicieron alguna novedad y es que eliminaron el fuste la mitad, no se encuentra. Representaron los puentes de hidrógeno, se les había dicho que eran uniones débiles, entonces lo representaron con hilo, ¿cierto? Que es bastante favorable, y las cadenas, cada una de las cadenas se encuentra continuas unas con otras. Entonces existe un código colores, tenemos rojo, azul, verde y amarillo, para representar cada uno de los nucleótidos. La unión entre lo que está acá por dentro es un alambre, entonces ellos, pues al momento de girarla, pues sí se observa la doble hélice y se podría entender que entonces acá sí existen uniones más fuertes que los que generan los puentes de hidrógeno, que espero que se alcance a ver el hilo, si se ve. ¿Sí ven? Ahí está el hilo y acá se encuentran la cadena en sentido y la cadena en antisentido, que sería esta. Otro modelo igual con el fuste en la mitad, sin ninguna novedad. Otro modelo, cada uno de los nucleótidos, pero entonces igual es más notorio entonces el puente de hidrógeno que la misma conexión que debe existir entre cada uno de los nucleótidos. Esta otra maqueta que me pareció interesante porque los estudiantes, en lugar de hacerla, digamos, con un soporte, sigue el mismo principio, ¿no? El del fuste, los puentes de hidrógeno en cada uno de los nucleótidos. Esta maqueta la hicieron para colgar. Al momento de darle torsión a la cuerda, se observa el efecto de la doble hélice, ¿no?
Pero el principio sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces un fuste en la mitad, perdón porque queda contraluz, fuste en la mitad, los puentes de hidrógeno y cada uno de los nucleótidos. Pueden observar letras al derecho y al revés representando la cadena en sentido y la cadena en antisentido, ¿sí? Punto a favor, pues entonces que es colgante. Esta maqueta de acá la considero especial porque si se dan cuenta eliminamos el fuste a la mitad, ¿sí? Con los estudiantes con palillos trataron de representar los puentes de hidrógeno, pero al momento de emplear un código de colores para representar los 4 nucleótidos diferentes del ADN, pues solo representaron 2. Podríamos decir entonces que cada uno representa un par, ¿no? Entonces acá adenina y timina, nada más. Pero a favor es que eliminaron el fuste y representan los puentes de hidrógeno efectivamente, que en este caso mantendría estable una cadena con la otra. Acá hay un puente, acá hay otro y más abajito hay otro puente. Para cerrar, entonces, pues no dejé ninguno especial para cerrar. Otro modelo de un estudiante, 4 colores. Acá sí de pronto tuvo una ligereza y fue que en una cadena colocó los nucleótidos todos para ser timina, adenina, y en otro puede ser guanina, citosina. Bueno, en todo caso tal le hubieran quedado los pares mal hechos, ¿no? Entonces, pues digamos que no es aconsejable que hagan todos los. Acá puede haber colocado timina, citosina, guanina, citosina, timina, guanina, citosina, adenina, timina, timina, y al frente su complementario. Esta jornada nos deja las siguientes conclusiones parciales. La mayoría de las maquetas de los estudiantes emplean el modelo del eje central, a partir del cual se ubican los puentes de hidrógeno que unen cada cadena entre sí, por medio de los nucleótidos complementarios, par de nucleótidos, adenina, timina y guanina, citosina, dejando un poco de lado la unión de los nucleótidos de cada cadena entre sí, es decir, lo que llamamos en la parte 2 cadena en sentido y cadena en antisentido. Esto se debe quizás a que los estudiantes se basan en modelos encontrados en la web, que generalmente son tutoriales de YouTube, en donde el modelo más usado es este, y al parecer es el más sencillo. Más del 85% de los modelos socializados en la clase de ciencias presentaban el patrón del eje central. Llama la atención que 2 estudiantes basaron sus modelos en fotografías, en los cuales no se desarrolla la estructura 3D. Esto deja entrever que al momento de realizar una maqueta, el factor web es determinante. Así previamente se haya socializado el modelo en varias clases. Otra conclusión que podemos destacar es que un pequeño número de estudiantes solicitaron ayuda al profesor para presentar la actividad. Como en el laboratorio existía una maqueta de hace 3 años sobre la representación de Watson y Crick, esta llamó la atención de los estudiantes solicitando el material y las instrucciones para desarrollarlo durante 2 clases. Sin embargo, esta maqueta sigue presentando el clásico modelo del eje central que sostiene los puentes de hidrógeno, pero que sí hace alusión a la unión que tiene cada nucleótido de cada cadena. Además, cada nucleótido presenta sus 3 elementos constitutivos. El azúcar, que es la desoxirribosa, recuerden que de ahí el nombre de desoxirribonucleico, el grupo amino y el grupo fosfato. Finalmente, para los profesores y los estudiantes, un abordaje desde el enfoque CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad, en relación a la elaboración de maquetas de ADN como actividad de refuerzo o cierre de una unidad temática, representa un desafío para el profesorado, ya que exige la preparación en temas sociales, éticos, políticos y ambientales, que aunque relacionados con los conocimientos disciplinares propios de la ciencia, trascienden este escenario y exigen un trabajo colaborativo con otros docentes y profesionales. Además, este tema sirve de excusa para incluir controversias sociocientíficas como la clonación, el uso del genoma, la eugenesia, los transgénicos, entre otros. Les agradezco mucho que hayan visto este video, fue muy extenso, lo entiendo, pero pues el trabajo que lo hicieron los estudiantes así lo amerita. Dejo las diapositivas en la descripción del video, las diapositivas que contienen esta información, aquí la bibliografía empleada para hacer este video. Finalmente, recuerden que este es un video para el blog de Ideas para mi Mundo que muestra parte del trabajo que se lleva a cabo en el Colegio Rural El Destino y del proyecto Clandestino. Muchas gracias.